Mira, hace poquito me preguntaban también lo mismo, ¿no? Si en algo confío, básicamente es en que hay un trabajo coordinado y organizado por parte de los vecinos y las instituciones, que mantenemos un ritmo de trabajo, la verdad que intenso. Yo cada vez que encaro estas notas explicando estos temas, me encuentro y empiezo a listar todas las actividades que hicimos. La verdad que desde el año que se dio la baja del servicio, los vecinos han estado movilizados y cada vez más organizados. La última actividad importante fue el Zoom que organizamos con el senador Fischer. Ese encuentro, el mismo senador manifestó su optimismo moderado porque porque bueno, no es que sea tan sencillo, no es un chasquido de dedos devolver derechos que fueron resignados durante tantos años, ¿no? Pero bueno, si algo tenemos claro es que en esta oportunidad tenemos una manifiesta voluntad política de esta administración de Trenes Argentinos en la voz del licenciado Marinucci, que es su presidente. Yo estuve reunido con él el 3 de febrero de este año y Alfredo Fischer tuvo una reunión hará menos de un mes. Él concurrió con el intendente de La Prida y bueno, entre una fecha y otra, lo que a mí me habían dado como algo que podíamos prever, que en marzo comenzara un relevamiento técnico, este relevamiento se hizo. Entonces, en la visita del senador, Alfredo Fischer es el senador por la sexta sección, es el vicepresidente del Senado de la provincia, y realmente que políticos que representan la región estén interesados en estos temas y se tomen el trabajo. Él fue además intendente de La Prida, así que también tiene un interés particular, ¿no? Porque venimos charlando de estos temas desde la época en que él era intendente. Así que la respuesta que él trajo es que, bueno, ese relevamiento técnico, que era un primer paso necesario para definir cuáles son las obras que hacen falta encarar para que vuelva algún servicio de transporte de pasajeros por este ramal. Bueno, ese análisis se hizo, nos confirma de alguna manera que no es imposible restituir el servicio, pero que, bueno, claramente hay que hacer una inversión. Yo siempre en este tema de la inversión traigo a referencia que la gestión, el operador de este ramal Pringles, el operador de cargas, la empresa Ferrosur Roca, desde hace 30 años, recordemos que en los años 90 fue cuando se dieron estas concesiones, que justamente el año que viene se vence. Durante 30 años, en un principio era Malita Fortabat con su empresa Loma Negra y después fue un consorcio donde está la empresa Cofesur, que es una corporación brasilera, digamos, que tomó la posta en un negocio que es millonario, el negocio del transporte de cargas, millonario en dólares, ¿no? O sea, el negocio del transporte de cargas por este ramal, no sé si ustedes saben que este ramal además tiene una ventaja respecto del ramal que pasa por Torquins, para todo lo que sea transporte, porque tiene en su recorrido 40 kilómetros menos. Entonces, desde el punto de vista económico, a los que gestionan sobre ese ramal les resulta redituable un transporte intensivo de cargas, cosa que en la gestión anterior evidentemente debe haber sido muy tenido en cuenta al momento de dar de baja el servicio de pasajeros, porque el servicio de pasajeros les implica tener que darle lugar al paso del tren, aunque la frecuencia era una frecuencia realmente menor, de 2 veces por semana. Este, pero bueno, lamentablemente la decisión de la administración anterior fue dar de baja el servicio de pasajeros por este ramal. Y bueno, ustedes saben también, recordarán que en marzo del 2018 una estocada final a la posibilidad de recuperar el servicio, que se anuló en junio del 2016, fue el cierre de la disolución de Ferrobaires, con el impacto social por la cantidad de puestos de trabajo que se perdieron, ¿no? 1.500 familias asociadas a la disolución de Ferrobaires, que Ferrobaires, con todos los especialistas que yo tengo oportunidad de contactar en relación a estos temas,
siempre mencionan el potencial nuestro, que si uno se remite a una historia de 50 años atrás, nuestros ferrocarriles tenían una capacidad de fabricación de máquinas, de coches, fenomenal, incluso exportando tecnología a países que hoy tienen el tren bala. Entonces quiere decir que no es un problema de falta de capacidad ni falta de gente idónea sobre este tema, mucho menos de inversión, porque en aquel momento teníamos políticas que apuntalaban el desarrollo de un ferrocarril, un transporte nacional. Pero bueno, durante estos años, en los volantazos que tenemos en nuestras políticas, que lamentablemente afectan a políticas nacionales que no deberían estar más en discusión. O sea, no puede ser que de pronto para una gestión sea importante desarticular el transporte de ferrocarril, ya golpeado en los años 90, ¿no? También duramente, que responden a políticas claras de desarticulación, digamos, de nuestro potencial, cuando de pronto aparecen gobiernos que definen y deciden que no, que necesitamos recuperar esa conexión entre las comunidades. En cada volantazo se pierden puestos de trabajo, se pierde gente capacitada, se pierde fuerza en los talleres de fabricación. Y este es nuestro capital. Es como cuando en la ascensión del Consejo Deliberante que hubo en estos días, decíamos, muchachos, cuidemos los equipos del municipio. Los equipos del municipio es el capital de todos los que aportamos y los que vivimos en este distrito. Y bueno, realmente encarar la compra de un equipo 0 kilómetro en sí mismo se puede ver como algo positivo, pero en un contexto en el que toda esa inversión viene a la baja durante los últimos 6 años, bueno, es lamentable porque ahora recuperar eso va a llevar mucho más esfuerzo. En el tema de ferrocarriles nos pasa en otra escala, por supuesto, y con mucho más daño a la economía del país, nos pasa esta situación. Nosotros, nuestra aspiración es que recuperemos el servicio de línea. El servicio de línea implica que sea el mismo tren que estaba circulando en junio del 2016, un tren que sale de la estación Constitución y llega a Bahía Blanca transportando a los pasajeros en forma directa, sin hacer transbordo. Pero claro, la evaluación que se ha hecho del daño de las vías y la posibilidad de una restitución a menos costo de reparación y más rápida, llevó al análisis de una alternativa, de una especie de plan B, que también compartía el senador Fischer en la reunión que tuvimos, que sería algo así como un tren corto, se lo llaman, o un coche motorizado, que permitiría vincular Bahía Blanca con Olavarría por este ramal en una etapa inicial, a la espera de que se hagan las inversiones necesarias para recuperar las vías. Jorge, esto indicaría que, diríamos, sería un tren relativamente más liviano y con, digamos, un trayecto mucho más corto. Haría la mitad del trayecto y habría que hacer transbordo en Olavarría, algo así. Sí, en realidad entiendo que Ferrocarriles debe tener más de una alternativa para analizar. Alguna gente me recordaba que en algún momento las formaciones salían de Buenos Aires y el tren se dividía en Olavarría solamente con la incorporación de una máquina más. Entonces, a partir de Olavarría, una parte de los vagones iba por el ramal La Madrid y otra parte de los vagones iba por el ramal nuestro, ¿sí? Claro. Esa sería una opción mucho más bondadosa para invitar a los turistas a que vengan a nuestra región. Yo no me imagino que sea tentador para una familia bajarse a la mitad de la noche con el equipaje para hacer un transbordo. Realmente esto no solucionaría la gran necesidad que tenemos en nuestra comarca turística de recuperar el transporte ferroviario de pasajeros por este ramal, porque también está claro que además el transporte ferroviario que va por la estación de Torkins es un transporte que, como bueno, ha solucionado ese problema, realmente viaja siempre completo. O sea que sería imposible pensar un transbordo de gente que se sume en Olavarría, digamos, luego de pasar por este ramal, sobre todo en temporada alta, ¿no? Claro. Esto de que se ha, digamos, municipalizado o que el municipio se ha hecho cargo de las estaciones, primero la de Sierra
que realmente está muy bien cuidada, y también la de Saldungaray. ¿De alguna manera juega a favor? Sin duda, a ver, la movida inicial fue una movida reclamada, impulsada por los vecinos en relación a Sierra de la Ventana, porque nuestro jefe de estación, al disolverse Ferrobaires, quedaba sin trabajo y realmente ya era una estación que estaba en excelente estado y hubiera sido un daño mayor, digamos, no tener esa respuesta, que en ese sentido el municipio resolvió rápidamente, digamos, el acuerdo que tuvo que hacer. Es más, en aquel momento nosotros pedíamos que se hiciera lo mismo en Saldungaray, pero esa estación de Saldungaray estaba bajo otra órbita y en aquel momento el ente que regulaba la estación de Saldungaray lo derivó para un uso por parte del operador de cargas, que en una primera etapa puso oficinas para el jefe del capataz ahí de mantenimiento, y después terminó ubicando una familia que está residiendo allí. Pero bueno, esto dicho más que nada por el delegado de Saldungaray, veían que la parte edilicia estaba de alguna manera teniendo mayores daños, por lo tanto fue una acción impulsada por el delegado de Saldungaray, la de tratar de recuperar el edificio bajo la órbita municipal para ocuparse de su mantenimiento y darle un uso provisorio, como sucede en Sierra de la Ventana, para la recepción de los micros, porque bueno, todo el mundo sabe que entre las grandes falencias que tenemos en nuestras localidades turísticas es que no hay una terminal de micro, cosa que en cuanto podamos recuperar el tren de pasajeros se va a poner todavía mucho más en evidencia, ¿no? Jorge, hay una última ya, porque se nos está yendo el programa. ¿Hay alguna fecha tentativa como para pensar en que, no sé, el año que viene, en una de esas o fin de este año, se pueda contar, al menos con ese servicio alternativo del que vos hablás, ¿no? Mirá, es un año muy particular todavía venimos arrastrando el peso en la economía del país de este flagelo, ¿no? Vos acaban de hacer ustedes una nota que da cuenta de la gravedad de la situación en la que estamos a nivel sanitario todavía. Yo creo que desde el punto de vista del esfuerzo que puede hacer el Estado para este año encarar este tipo de obras, y la probabilidad existe porque se han habilitado ramales que estaban fuera de servicio, pero además acá tenemos un interlocutor que es el operador de cargas, cuya concesión se vence el año que viene y sobre el cual Trenes Argentinos tendría que hacer lo que el Estado no hizo durante estos 30 años, que era reclamarle al concesionario que cumpla con el contrato original que preveía la circulación del tren de pasajeros, y por lo tanto el mantenimiento de las vías debió haberse hecho como para que eso no se discontinuara. Y hace 5 años que estamos sin el servicio de trenes de pasajeros porque uno de los argumentos sigue siendo el deterioro de las vías, pero el operador de carga no deja de pasar enormes formaciones y hacer su negocio millonario en dólares, como decía antes, con lo que yo diría es una falta de lo que las grandes empresas se ufanan muchas veces de tener, pero que en los hechos es muy pobre, que es una responsabilidad social. Además de la responsabilidad contractual, Ferrosur Roca tendría que asumir que durante muchísimos años ahorró esa inversión en las vías y que antes de dejar su concesión debería devolvernos ese capital que fue acumulando a costa de la baja de nuestros derechos, nuestros servicios. Así que Trenes Argentinos sí, tiene mucho trabajo para hacer, sentarse y ponerse los pantalones largos con el operador de carga, encarar la reparación de las vías y, bueno, en los dichos del senador Fischer, bueno, sería poco probable, digamos, que este año esto suceda, quizás principios del año que viene sea algo más razonable. Bueno, pero de todas maneras puede considerarse un avance interesante, al menos en las gestiones, ¿no? No, esto hay que remarcarlo, resaltarlo, porque, a ver, yo tuve oportunidad de reunirme con Marcelo Orfila, que fue el presidente anterior, en la anterior gestión de Trenes Argentinos. La respuesta de Marcelo Orfila en la estación de Torkins, donde no fuimos invitados, donde fuimos nosotros los vecinos, a mí me acompañaron Marita Escola y Mónica Sagredo, concejalas en ese momento,
nos aparecimos allí y la respuesta de Marcelo Orfila fue, bueno, pero ustedes fueron a reclamarle a Ferrosur Roca como si fuera responsabilidad de los usuarios del ramal contarle las costillas al operador de cargas. Y estamos hablando de que las vías son del Estado, en definitiva, que esto es una concesión y que, bueno, este Estado por lo menos tiene la voluntad de gestionar sobre esto. Así que lo que hemos reiterado en la reunión, quiero rescatar, no sé si lo has visto, yo escribo notas para el medio 360 Más Noticias, y en la nota esa se lista la cantidad de instituciones y referentes de cada localidad que han estado, tanto de Cabildo, los amigos de la estación de Cabildo, de Saldungaray, por supuesto, Atucos, la gente del Club Porteño, de Sierra de la Ventana, Camcotizas, la Cámara de Comercio Local, la Red Cultural Cresteo, la gente de la cultura siempre estuvo presente en todos los eventos, las bibliotecas populares, tanto de Saldungaray como de Sierra de la Ventana, referentes ferroviarios, la gente de la Asociación Intermodal de América del Sur, concejales de la Prida de Pringles de Torquís, la Unión Cívica Radical de Pringles, el subcomité de Sierra de la Ventana de la Unión Cívica Radical, el Frente Grande de Torquís, Movimiento Mayo, Suteba de Torquís, Partido Intransigente, Frente de Todo de Torquís y de Pringles, medios especializados. O sea, te estoy listando un montón de instituciones y referentes de las localidades que a su vez son difusores de esto, que nos mantienen en pie, digamos, que estamos atentos y poniendo una lupa sobre los avances o no avances, digamos, que pueda tener esto. Así que nuestro trabajo va a seguir en esa línea, que es darle visibilidad a este hecho de que Ferrosur Roca sigue operando y haciendo sus negocios sobre el ramal Pringles y nuestros derechos siguen esperando en el andén. ¿Han tenido contacto con el intendente respecto a este tema, más allá de los concejales justicialistas? Mira, el contacto sobre este tema puntual con el intendente fue en una asamblea del 11 de marzo del 2018 en Saldungaray, en la que asistió el intendente, asistieron diputados provinciales. Nosotros en esa época estábamos haciendo actividades culturales en las estaciones. Y en aquel momento, teniendo, bueno, ustedes recordarán que en ese momento el intendente formaba parte de Juntos por el Cambio y esas autoridades también gobernaban la provincia y nación. Públicamente el intendente en ese momento se definió como un 4 de copas para poder influenciar sobre las políticas nacionales. Incluso el senador Fischer en el Zoom que tuvimos recordó que él había asistido a pedirle a la gobernadora en ese momento Vidal la recuperación del servicio junto con los intendentes de Pringles y de Torquís, y lo que encontraron fue una falta de voluntad total para tomar esa decisión. Así que bueno, yo estimo, yo te diría que la pregunta yo personalmente se la hice en oportunidad de estar presente acá al gobernador de la provincia, se la hice a Axel Kicillof, y su respuesta fue que como esto fue derivado a Nación por la gestión anterior, hoy el presupuesto y la decisión de reactivación está en manos del Ministerio de Transporte de Nación. Ministerio en el cual tanto Mario Meone, antes de su penosa desaparición, digamos, tuvo un rol protagónico en cuanto a la recuperación de los ramales, y el actual reemplazante, Alexis Guerrera, es un hombre que también venía ya del manejo de la infraestructura ferroviaria, y al decir tanto del senador Fischer como los nuevos roles que está asumiendo Martín Marinucci, nuestra expectativa es que en los altos niveles de decisión política esto prospere. Yo creo que la acción que tomó el municipio de preocuparse por el mantenimiento de la estación de Saldungaray, bueno, es una decisión que debía tomarse antes, pero que está bueno que se tome ahora. Así que habrá que seguir en todos los foros donde sea posible, Miguel, Rodrigo, vecinos, seguir pidiendo esto, y lo vamos a reiterar a nivel de consejos deliberantes también de todas las localidades. Jorge, muchísimas gracias por este contacto y bueno, obviamente sabés que hay un espacio abierto para cuando quieran comunicar lo que sea necesario. Bueno, muchísimas gracias. Como decía al principio de la nota, en lo que más me apoyo y todos los vecinos
confiamos es en nuestra capacidad de trabajo para seguir dando visibilidad a la falta de este servicio.